El año pasado tuvimos la fortuna de ser el principal contratista de la remodelación del estadio GNP. Más que definitivamente hubo un aprendizaje muy importante, pero pues también mucho orgullo. Al mexicano le pagaba prácticamente lo mismo, pero trabajaba más horas, con la misma calidad o mejor, pero sobre todo con un rendimiento muy alto, en donde el rendimiento de una pareja inglés era el 10% de lo que podía hacer una pareja de mexicanos. Tuve que decidir entre continuar en una escuela con muchas cosas a las que podría tener acceso, contra una escuela pues que no era tan conocida. El sufrimiento no te victimiza, te da una oportunidad para crecer. La inteligencia artificial no es ChatGPT. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que, sabiéndolo usar, hoy, en Somos Inspiración, nos acompaña alguien quien está redefiniendo el futuro de la construcción en nuestro país. Gonzalo Villegas Chavarría inició su carrera con una marcada inclinación por las ciencias exactas, formándose como ingeniero en construcción. Su experiencia internacional en proyectos en Dubái, Londres, Pearl Harbor, le permitió adquirir estándares de clase mundial que hoy aplica en nuestro país. Es fundador de 1702 Studio, una firma que integra ingeniería, arquitectura, diseño con un sólido compromiso social. Gonzalo combina además innovación tecnológica, inteligencia artificial y sostenibilidad con una visión profundamente humana. Hoy conoceremos su historia, su visión de futuro y las lecciones que lo han llevado hasta este momento. Gonzalo, bienvenido a Somos Inspiración. Gracias por estar aquí. Vicente, muchísimas gracias. Gracias al equipo de líderes. Gracias a Somos Inspiración. La verdad es que es un gran nombre y me siento muy orgulloso y muy halagado de ser invitado. Muchas gracias, Gonzalo. Pues mira, yo creo que a mí me encantaría que nos platiques de inicio. ¿Qué andabas haciendo, no de inicio, en la construcción? O sea, se me ocurren muchas formas de vacacionar, pero en la construcción, entre Dubái, entre Londres, ¿cómo llegaste a Pearl Harbor también en este sector? Pues mira, la verdad es que es una historia muy bonita. Resulta que al salir yo de mi carrera profesional en el Instituto Tecnológico de la Construcción, el encargado de la bolsa de trabajo, yo estaba buscando trabajo, tenía un contacto con una empresa inglesa. Y estaba buscando profesionales o gente que fungiera como supervisor de obra entre la fuerza de trabajo de esta empresa inglesa, McDermott Plastering Services, y los managers que eran ingleses, ¿no? Entonces yo, teniendo pues el idioma inglés, me ofrecieron la oportunidad de ir de supervisor de trabajo de obra y por eso me contrataron. Esta empresa tenía una alianza con una empresa en Dubái. Hay mucha inversión inglesa. Entonces Steve McDermott, que era el presidente de esta compañía y dueño, me invita y me dice: oye, pues tenemos un proyecto en Dubái, estamos iniciando toda la construcción de un desarrollo que se llama The Palm, en donde hay pues edificios, casas, y bueno, pues nosotros estábamos encargados de la parte de acabados. Entonces hicimos ese proyecto, y al mismo tiempo, después de la guerra del Golfo, el presidente Bush lo que decide para todos sus soldados, todo su equipo militar, es darles una casa. Entonces empieza un plan de un desarrollo de vivienda muy importante en Estados Unidos para militares, y decide iniciar por Pearl Harbor, que es la concentración militar más importante de Estados Unidos. Me voy a Pearl Harbor a supervisar también con esta empresa los trabajos de ese desarrollo de vivienda. Es por eso que llego al extranjero, no de vacaciones, sí a trabajar, y la verdad mostrándome otra dimensión muy diferente a la que yo tenía de México.
o de trabajar en México, trabajando en el extranjero y conociendo una cultura completamente distinta a lo que vivimos en nuestro país, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención en la construcción de cosas que hacían ellos en contraste con lo que hacemos nosotros? Sobre todo pensando cosas que salgan como muy bien de un lado, no tanto del otro, o viceversa, ¿no? O sea, cosas que la mano mexicana haga de una manera particular en la construcción y que haya que enseñarles a los amigos de otros países, ¿no? Pues mira, principalmente uno, más que definitivamente hubo un aprendizaje muy, muy importante, pero pues también mucho orgullo. ¿Por qué? Porque cómo llegan los mexicanos también, toda esa fuerza de trabajo a trabajar, valga la redundancia, en proyectos tan importantes en el extranjero, es porque el director de esta empresa, Steve McDermott, conoció a los mexicanos trabajando en un proyecto en Bahamas, en el Atlantis específicamente. Claro. Entonces ve que la mano de obra mexicana, que la realidad es muy buena, es rápida, es eficiente, es de calidad sobre todo. Él vio una oportunidad porque el trabajador inglés pues se tiene que adaptar a la ley laboral inglesa, ¿no? Que en ese entonces eran 42 horas a la semana, tenían un salario de 250 o 280 libras por semana, pero bueno, se enfrentaban a jornadas muy estrictas en donde el rendimiento de una pareja inglés era el 10% de lo que podía hacer una pareja de mexicanos, ¿no? Entonces, al mexicano le pagaba prácticamente lo mismo, pero trabajaba más horas, con la misma calidad o mejor, pero sobre todo con un rendimiento muy alto. Entonces, esa era la visión, eso lo aprendí y te digo que es como pues más orgullo porque pues al final del día comprobamos lo que se habla en México y en todo el mundo, que la fuerza de trabajo mexicana es la mejor, de verdad, por mucho en todo el mundo. Y por otro lado, pues el aprendizaje y lo que tomaría de todo esto es que en el extranjero las obras son más planeadas. O sea, siempre se cuida la calidad de los... Por eso hablan yo creo que de un primer mundo, ¿no? Porque es muy diferente la forma de trabajar de los propietarios mexicanos, que es algo de pues con lo que yo estoy buscando actualmente impulsar dentro de mis empresas para siempre manejar la calidad, pero sobre todo la planeación y la programación de las obras, ¿no? Hoy día en México pues siempre estamos muy a la prisa, todo se hace muy rápido, o hay compromisos políticos o compromisos de algún tipo que hace que las obras se hagan muy rápidas y en algunos casos hasta con mala calidad. Y en el extranjero no, por lo menos en Dubái y en Pearl Harbor, pues se hacen planes a muchos años donde no les importa la velocidad, lo que les importa es el producto final, ¿no? Y ese es, yo creo que el principal aprendizaje que tomé de trabajar en el extranjero. Mira qué buen aprendizaje. No deja de sorprenderme también, Gonzalo, que exista la mano, nunca mejor dicho, la mano de obra de mexicanos en esos espacios que son tan emblemáticos arquitectónicamente. Yo ni lo sabía, ¿eh? O sea, yo habría pensado que era eso, mano de obra local, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando escuchamos una narración que incluye espacios y lugares como los que tú has mencionado, normalmente no vemos. Lo que vemos es lo que ya está aconteciendo, el presente, el momento en el que ya llegaste, ¿no? O sea, la estancia en Abu Dhabi, ¿no? Sí, claro. Pero no el camino para llegar allá, ¿no? Y a mí, conversando con algunas personas alrededor tuyo y viendo información sobre tu vida y sobre tu trayectoria profesional, me doy cuenta que no ha sido una trayectoria lineal. Es decir, no se subió, vamos a decir, a partir de la prepa Gonzalo a un avión que llevó a Dubái y luego a 1702 Estudio y ya estuvo, ¿no? O sea, todo fue ese camino ha tenido eventualidades,
puntos clave, hitos. Nosotros le hemos dicho momentos bisagra. Hay algunos de esos momentos, 1, 2 o 3, que para ti sean clave en la conformación de lo que hoy eres. Es decir, nos vamos haciendo todos los días. Sí, claro. Pero luego siempre hay algunos momentos que marcan particularmente. ¿Tú identificas algo así en tu vida? Sí, por supuesto. A ver, yo de vida profesional tengo ya casi 26 años, ¿no? Y con mi primera empresa, este año cumplimos 16 años. En realidad, pues como bien dices, es todo un proceso, o sea, esto no se hace en un parpadeo, como se dice vulgarmente. Lo que ha habido un camino muy largo por recorrer, ¿no? En donde me he tenido que enfrentar pues a muchas situaciones, ¿no? Pero hablando de esos momentos bisagra, a ver, desde mi trayectoria educativa, ¿no? En la universidad, pues tuve que tomar una decisión muy importante de cambiar de escuela. Estaba en la Universidad Iberoamericana estudiando ingeniería civil. Nos tocó la crisis del 94 en casa y desafortunadamente eso provocó que se tomaran decisiones en casa y tuviera que buscar otras opciones. Afortunadamente en el camino también me he encontrado gente muy valiosa que me ha ayudado a dirigir pues mi vida y estar donde estoy ahorita. Y una de esas personas fue el ingeniero Aguirre Balcells, que era el director de Ingeniería Civil en la Ibero, y me ofreció una alternativa. Él era director del Instituto Tecnológico de la Construcción, una escuela fundada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde pues obviamente el tema económico era mucho más accesible. Él me dio una beca, ¿no? Y bueno, y al final del día pues yo también trabajaba en ese momento y pues prácticamente podría cubrir mis gastos de manera independiente sin pues complicar un poquito la vida familiar, que en ese momento era un poco crítica por la situación que se vivía. Entonces tuve que decidir entre continuar en una escuela donde había pues con cierto prestigio, nivel socioeconómico, amigos, todos mis amigos estaban ahí. Unas instalaciones instalaciones muy bonitas, espectaculares. Grandes amigos tenemos también la Ibero, claro. Accesible, o sea, con muchas cosas a las que podría tener acceso, contra una escuela pues que no era tan conocida, que era muy conocida en la industria, ¿no? O sea, en nivel académico, muy buena, y cuando la conocí dije, adelante, vamos. Pero fue una decisión importante que tuve que tomar. Uno, porque de eso dependía mi futuro, ¿no? O sea, era por lo que yo quería realmente estudiar, que siempre ha sido ingeniería civil, en este caso fue construcción, es el nombre que le da el instituto a la carrera. Y por otro lado, pues abandonar cierto, pues a mis amigos, a toda la gente donde yo me sentía muy cómodo, pues para continuar mi camino y perseguir mi sueño, ¿no? Eso fue, yo creo que una de las principales decisiones que marcaron mi vida, y que me tienen hoy donde estoy, ¿no? Oye, sé que te llama la atención la Odisea. Sí. Déjame hacer ahora verás hacia dónde voy. No, okay. No es. ¿Qué te llama la atención de esta obra? Ojo, no es lo más común hoy. No es que uno vaya por el mundo caminando y la gente vaya haciendo referencias clásicas, ¿no? Claro. O sea, además la Ilíada y la Odisea educaron a la Hélade, ¿no? Y consecuentemente al mundo occidental. Pero ¿a ti qué te llama la atención de eso? Mira, me identifico mucho con Ulises, que bueno, era Odiseo, ¿no? Como la mayor parte de la gente lo conoce, ¿no? Y ¿por qué? Porque de entrada era una persona muy inteligente, era una estratega militar impresionante. La verdad, cuando Homero pensó en ese personaje, yo siempre digo que tomó algo especial para crearlo. Y bueno, al final del día me identifico mucho con eso por la tenacidad, por la inteligencia, pero independientemente de que fue a un lugar donde él no quería estar, ¿no?
que fue principalmente, lo hizo y cumplió su objetivo con éxito, que era pues conquistar Troya, ¿no? Entonces, creó al caballo, entonces cosas que realmente tienes que ser muy inteligente y muy creativo para desarrollar, ¿no? Eso me llama mucho la atención del personaje y de la Odisea. Bueno, al final del día, él después de hacer todo esto, quería regresar a casa, ¿no? Quería regresar con su familia, quería regresar con su esposa, con su hijo, a recuperar el reino que le estaban quitando de las manos, ¿no? Porque creía todo el mundo que estaba muerto. Entonces hizo una travesía de 10 años en donde se enfrentó a todos los personajes mitológicos que te puedas imaginar, que lo quisieron frenar, que lo quisieron pues sabotear de alguna forma. Él mismo se quiso autosabotear en algún momento. Pasaron muchos pensamientos y es algo que yo me reflejo mucho con eso, porque a lo largo de todos estos años ha sido una odisea, ¿no? Desde que creé mi primera empresa hasta el día de hoy. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, pero al final del día es una acumulación de experiencias y sobre todo aprendizajes que me ayudaron a crear, uno, lo que soy hoy día, y dos, 1702 Studio, que es la empresa en donde decidí conjugar todo lo que hemos logrado en estos años. Hay muchos elementos en tu narración que a mí me parecen muy interesantes. Déjame rescatar eso que tú señalas respecto a, primero, un cuate que quería estar en su casa, ¿no? Sí, claro. Que las circunstancias, a veces circunstancias que él no eligió, o que muchos, haciendo el paralelismo, no escogimos, pero que la vida nos llevó hacia allá. A momentos en los que yo lo que hubiera preferido es estar en mi casa cómodamente, en el caso de él, arar los campos y no andar haciendo la guerra. Pero ya estás ahí. Y hay que enfrentar una dificultad para poder volver para ese retorno al hogar. Yo sé también que dentro de que hay una decisión importante, una encrucijada, en la que también tú a lo mejor te topaste con alguno de esos minotauros, ¿no? O con alguna de esas, al menos uno de esos caminos que se bifurcan en el que no está tan claro para dónde ir. ¿Alguna vez te tentó la vida corporativa? Hoy estás al frente de más de una decena de empresas, ¿no? Pero en algún momento te tentó la vida corporativa. En algún momento no fuiste emprendedor, en algún momento estabas contratado también y ahí tomaste una decisión hasta donde yo entiendo. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que también fue una decisión complicada porque recién había formado RGO, que fue mi primera empresa, y me llegó la oportunidad de parte de Elevadores Schindler para ser gerente de montaje. Me llegó una oportunidad a través de un headhunter, me dijo: hoy estamos buscando un perfil. Yo les dije: yo no sé nada de elevadores, discúlpenme, les agradezco la oportunidad, pero no creo que pueda aportar mucho a su proyecto. Pero la verdad también me di cuenta que a veces uno mismo se subestima y lo que aprendí en ese momento fue que alguien, hablando específicamente de la persona de recursos de Schindler, vio en mí un talento que ellos estaban buscando y era toda mi expertise en la parte de planeación y gerencia de proyectos. ¿Sí? Ellos no estaban buscando a alguien que supiera de elevadores. Lo que querían era alguien que pudiera planear, organizar y coordinar un equipo de trabajo muy grande. En ese entonces yo tenía 280 empleados de Schindler a mi cargo. Y teníamos 480 proyectos en marcha que necesitaban pues cierta dirección. Aunque tenía un jefe, un director de montaje, él pues tenía otras tareas y bueno, estaba buscando un brazo derecho para poder descargar pues todas esas responsabilidades que también recaían en él. Entonces fue, como tú dices, una tentación porque pues yo ya tenía una empresa. Iniciamos con el pie derecho, con 2 proyectos muy importantes.
de gobierno. Y me llega esta oportunidad con un salario espectacular, con prestaciones, con un mundo corporativo, una empresa transnacional que está su casa en Suiza, pero está en todo el mundo. Entonces, la verdad fue una decisión difícil. Decidí tomarla platicándolo con mi hermano Osvaldo, que en su momento era mi socio, y decidí contratarme, ¿no? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque mucha gente también luego me lo pregunta, y es porque uno, pues yo tenía acceso a muchos proyectos que podían servirle a mi empresa de reciente creación, y dos, pues yo ya no le iba a costar a mi empresa, ¿no? Al final del día, y aparte mi hermano pues es una persona muy inteligente y muy capaz, entonces decidí dejarle las riendas de la empresa. Después de eso, por malas decisiones que se tomaron en la empresa, pues él decide dejarla, ¿no? Y yo me quedé con ahora sí con la duda, o con mi principal inquietud era continuar mi sueño con esta empresa, RGO, o seguir en un mundo corporativo que de verdad era fantástico por la propuesta económica, por el aprendizaje, porque podía estar hoy en México, mañana en Suiza, otro día en Vietnam, en fin, ¿no? O sea, seguir con eso. Entonces, me costó mucho trabajo, pero al final del día decidí continuar con mi sueño, tomar las riendas de mi empresa y renuncié a Schindler. Entonces, sí fue, como tú bien dices, una tentación diabólica, ¿no? Pero el mundo corporativo tiene también elementos muy atrayentes, ¿no? Por supuesto, sí. Pero yo preferí perseguir mi sueño y bueno, definitivamente fue una gran decisión y gracias a eso estamos aquí. Bueno, vamos a platicar de ese sueño. ¿Qué ha sido años después de 1702 Estudio? ¿En qué andan metidos hoy? ¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que estás más orgulloso? No necesariamente sean los más grandes, pero sí de los que te hayan gustado. Y particularmente un tema que a mí me interesa mucho es, hablando, ahora que nos platiques de 1702 Estudio, sostenibilidad e inteligencia artificial, esos dos conceptos que sé que en el caso tuyo y de tu empresa no solo son conceptos, sino que son valores. Así es. Pues mira, 1702 en realidad ahorita es la conjugación de todos estos años de experiencia y de empresas que he formado a lo largo de 16 años, ¿no? Decido formar 1702 simple y sencillamente para eso. Los principales proyectos, hemos hecho mucha obra pública, instalaciones en diferentes estados como Oaxaca o el Estado de México, de relevancia política y objetivos de los gobiernos en ese entonces, sí, y obra privada pues también hemos hecho muchas, no con 1702, porque como digo es una empresa de reciente creación, pero que realmente conjuga todo esto, ¿no? El año pasado tuvimos la fortuna de ser el principal contratista del Estadio GNP, la remodelación del Estadio GNP. Un reto muy importante porque lo tuvimos que hacer, lo íbamos a hacer en 7 meses, al final del día por decisión del propietario se tuvo que hacer en menos tiempo y bueno, al final es un proyecto exitoso. Hoy día es el principal recinto de estadio en donde se llevan conciertos, ¿no? Y eventos de ese tipo. Hasta hoy llevan, me parece que 128 grandes eventos, ¿no? Y bueno, al final del día, pues el fruto de todo de esos meses de trabajo que nos obligó a sacar mi empresa de las oficinas para meterla en la pista de la Fórmula 1, pues fue muy gratificante y hoy es yo creo que de los principales logros que hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Y actualmente, bueno, pues 1702, pues estamos participando en diferentes proyectos también muy importantes, centros comerciales,
¿sí? Hoteles, desarrollos turísticos y habitacionales. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo, obviamente respaldado por un equipo de trabajo también que he estado formando desde hace muchos años y que seguimos siendo Gonzalo y su equipo de trabajo independientemente de la marca con la que nos presentamos en los proyectos, y que hoy, y así estoy buscando la marca definitiva, quiero que sea 1702. Y bueno, Vicente, en realidad, retomando un poquito tu pregunta, hablando sobre la inteligencia artificial y la sostenibilidad de la empresa, o lo que estamos buscando, va enfocado a lo siguiente. A ver, la inteligencia artificial hoy día no es una moda, es algo que realmente uno existe desde hace mucho tiempo, pero bueno, con herramientas como ChatGPT y eso, se han popularizado más, pero en realidad la inteligencia artificial no es ChatGPT. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que, sabiéndolo usar, nosotros como empresa, lo que yo estoy viendo es que podemos ser mucho más rentables, por un lado, y por otro lado, pues dar un mejor servicio a nuestros clientes. ¿Sí? Hoy día, con la inteligencia artificial, podemos desarrollar procesos tan exactos y hasta poder hacer predicciones dentro de los trabajos que nos contratan para darle un mejor resultado a nuestros clientes y que eso al final del día se traduzca en ahorros. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Pues minimizando los riesgos, ¿no? Nuestro éxito hoy día, desde que empezamos con la gerencia de proyectos, es minimizar riesgos para que a los propietarios o los proyectos sean mucho más rentables. ¿Sí? Y herramientas como las que tenemos hoy día, adicional a ChatGPT, tenemos muchísimas. Podemos hacer comparativos de costos, comparativos de materiales, medir la eficiencia de los procesos, de la supervisión, tener alertas en donde haya ciertos riesgos. ¿Sí? Entonces eso es algo en lo que estoy trabajando todos los días dentro de la empresa para eso. Por un lado, ser rentables y por otro lado, ser mejores opciones, ser una mejor opción para nuestros clientes. Y la sustentabilidad, pues la verdad es que esa también, desde hace mucho tiempo, hemos buscado que todos nuestros proyectos tengan un propósito, pero siempre, además de cumplir con el objetivo de cada proyecto, pues que tengan un beneficio, ¿no? O sea, podemos hacer exactamente lo mismo o construir algo el día de hoy donde podamos usar materiales que tengan un proceso mucho más sano y saludable para todos, ¿no? O sea, para quien lo va a estar disfrutando, para los usuarios, para nuestros clientes. Entonces, eso es lo que estamos buscando actualmente con esos dos principales hitos que quiero impulsar y que se han vuelto prácticamente el ADN de la empresa hoy día, ¿no? Gonzalo, y ya sabemos también, tú mejor que yo, que una empresa en buena medida son personas. Retos que traigas ahora con referencia a tu equipo, con referencia a elementos que quieras impulsar de crecimiento, pero a través de ellos, de la conformación, de su formación, de su desarrollo de aptitudes, tal. Pero eso, que en este momento de la vida tuya y de tu empresa, adviertas como clave en ellos. A ver, definitivamente mi equipo de trabajo, yo no sería lo que soy sin ellos. O sea, eso es definitivo. Yo digo, no tengo una historia como Mark Zuckerberg, que empezó en su cochera, ¿no? Pero sí también empecé en el comedor de mi casa, ¿no? Con un asistente y la verdad creo que soy y me considero una persona muy buena para formar equipos de trabajo. Y derivado de eso, pues he estado formando esos equipos de trabajo que hoy lo que les ofrezco, pues primeramente es estabilidad, ¿no? O sea, eso creo que suma mucho a tener un equipo leal, ¿no? Porque cuando les ofreces estabilidad, capacitación continua, un lugar cómodo para trabajar y sobre todo les das las herramientas. Yo siempre he dicho que nosotros como padres, ¿no? Hablando de mi hija,
mi labor es darle las herramientas. Y hablando como un líder de mi empresa, pues te tengo que dar todas las herramientas. No le puedo exigir a mi equipo de trabajo absolutamente nada si yo no les doy esas herramientas de cualquier, o sea, desde una computadora hasta capacitación o hasta una charla que pueda enriquecer o mejorar los proyectos, ¿no? Eso es lo que busco todos los días. Hasta ahora, hoy, en la empresa somos 250 personas. Ajá. Y tenemos proyectos, tuvimos proyectos como el del año pasado que estaba buscando, en donde llegamos a ser 1,200 personas. Wow. Ajá, en un solo proyecto. Entonces, si desde la dirección general, que soy yo, empezamos a permear toda esa cultura, pues es mucho más fácil. Es más, mi doctora me decía, ¿cómo puedes manejar a tanta gente? Pues es que yo no la manejo toda, ¿no? O sea, tengo un equipo de trabajo que me ayuda a eso, y entonces esas son las fortalezas que quiero desarrollar en mi empresa. Una persona que ha vivido desde los inicios la empresa, es decir, fundador, que además ha ido caminando, no solo eso, que tampoco empezó teniendo 5,000 colaboradores, sino que ha ido creciendo paulatinamente, con frecuencia se enfrenta a dos retos: delegar y saber, bueno, o tres, ¿no? Que ahora tengo muy presentes. Delegar, a veces saber decir que no, y conformar un equipo que tenga vida propia. ¿Cómo te va a ti con eso? Fíjate que es algo en lo que estoy trabajando, porque, a ver, delegar es muy fácil. Lo que a mí se me ha complicado es soltar, ¿no? Es soltar lo que delego, ¿no? Porque precisamente por la cultura que tengo y cómo se me han dado las cosas, me cuesta trabajo soltar el control de las cosas, ¿no? Yo puedo decirle a alguien, oye, encárgate de esto, pero me estresa no saber si lo está haciendo bien o está haciendo mal. No sé si me doy a entender. Ese es algo en lo que estoy trabajando y que me ha costado un poquito de trabajo, porque es al final del día confiar, ¿no? Confiar a lo largo, como tú decías en la Odisea, bueno, pues te vuelves desconfiado del árbol que está por el que estás pasando, porque no sabes si va a cobrar vida o te va a tirar una manzana, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, el decir no. Al principio, y yo creo que todos pasamos por algo así. Es muy fácil por conquistar, por caer bien. A todos decimos que sí, ¿no? Yo tengo hoy gente que le pido algo, me dice que sí, pero dudo que lo vaya a hacer porque no es una tarea fácil. Entonces, es un error que me costó trabajo identificar, y que hoy he aprendido a decir no. También se vale decir que no. Deja mucho más a veces decir que no que decir que sí a todo. Entonces, es algo que te da, pues así que todo experiencia, ¿no? En este camino. Ya, más o menos lo supongo, Sí. por la trayectoria que llevas, pero son uno de esos retos en los que siempre estás de camino y en el que yo particularmente también me siento caminando sobre él. Pero eso aprovechando que ya me prestaron el micrófono, no puedo dejar de preguntarte eso. Muchas gracias. Pues qué bueno que coincidimos. La verdad es que sí es un tema complicado. Es un tema, es un reto, liderando equipos, conformando equipos. Uno, la delegación de tareas, sin duda, que no implica renunciar a las tareas, ¿no? A no dejarlas, no, pero a no tenerlas que hacer, por un lado. Claro. En ese yo me siento más equilibrado. Tal vez mi reto va más en saber decir a ese proyecto ya no llego, ¿no? El Claro. no. Ese es un reto, ¿no? No voy a abundar más sobre el tema, porque vas a tener que servir un mezcal para que sigamos hablando de yo eso. Encantado de la vida, claro que sí. Oye, déjame llevar la conversación hacia algo que también me ha parecido de tremenda trascendencia, y que también habla mucho de la odisea que ha caminado Gonzalo. Y me refiero a
a ese deseo a ese interés, a esa convicción de que el éxito genere también bienestar social. Claro. Y en concreto me quiero referir a la Fundación Leo Down. ¿Cómo nació? ¿Qué busca? ¿Y por qué Gonzalo anda metido en eso, no? Mira, ¿cómo nace? Nace como todos los proyectos de una idea, de algo que quieres concretar, y es una inquietud que yo tengo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque sería, aunque lo quiero decir en un tono muy humilde, sería irresponsable no reconocer que el universo y que la vida me ha dado muchísimo. Entonces, creo que es el momento en regresarle al universo y a la vida todas esas bondades que han tenido conmigo. Y por eso pensé en una fundación. He pasado por todas las que te imaginas, ¿no? Por niños maltratados, por violencia familiar, por alcoholismo, muchas fundaciones que hoy existen y que, bueno, pues no creo que yo pueda aportar mucho. Tengo una amiga que quiero mucho, se llama Lucero. Ella, después de muchos intentos pues de ser mamá, quería ser mamá, al final del día lo logró, pero su primer bebé nace con síndrome de Down. Y un día en una charla pues, de amigos, una comida, le platiqué lo que quería hacer y ahí surge la idea de hacer una fundación para niños con síndrome de Down. Pero bueno, no es una fundación que pensamos como una como John Landon Down o alguna de esas que son muy famosas, muy exitosas y ayudan a muchísima gente. Nosotros estamos pensando por las condiciones que tiene su hijo Leo, es por eso el nombre, Leo Down, que tiene características muy especiales en su nivel de inteligencia. Leo es un niño con síndrome de Down que hoy tiene 8 años y que tiene una inteligencia un nivel de inteligencia muy alto, pero obviamente con un niño con esas características hay que trabajar mucho con él, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos niños con síndrome de Down que tienen las mismas características o niveles de inteligencia, pero no tienen el acceso a los recursos económicos para desarrollar sus habilidades. Entonces, por eso pensamos, obviamente con Lucero y con su vivencia, enfocarnos en niños que serán estudiados y evaluados para ver si tienen el perfil para desarrollar sus habilidades y trabajar con ellos en terapias de lenguaje, en terapias motrices, en terapias psicológicas, porque nuestro trabajo también va a ser desde los padres, ¿no? O sea, de por sí el ser humano, uno de sus grandes retos es ser papá, ¿no? Y los que tenemos la fortuna de serlo, pues a veces nos sentimos que no estamos preparados para hacerlo. Y si eres papá de un niño con características diferentes o especiales, pues mucho menos. Y si estás en una condición en la que hoy desafortunadamente para desarrollar sus habilidades se necesita de terapias que son muy costosas, pues yo decidí unirme con Lucero, fundar o crear esta fundación y ayudar a todas esas personas y niños para que se integren a la sociedad de una manera mucho más sencilla, y a lo mejor pues hasta cambiar la vida de quien los vio nacer, ¿no? Ese es el objetivo de la fundación. Ojalá, y así nace. Sí, ojalá, así sea. Yo creo que es sumamente valioso solo la intención llena de gratitud de volver y apoyar, ya solo ella, pero además de llegar a muchas de esas vidas, incluyendo las madres, como bien lo estás diciendo tú. Muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. A lo mejor en otras circunstancias te había preguntado algún libro que especialmente te guste, pero hoy no te lo voy a preguntar porque yo fui uno de los beneficiados, porque Gonzalo me regaló El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Entonces voy sobre él. ¿Qué te gusta de este libro? ¿Por qué el interés por regalarlo? Solo déjame un apunte al respecto. Sí. Yo creo que es uno de los autores que más ha colaborado en el siglo pasado y
en un tema crucial de nuestras generaciones. El sentido, el propósito de la vida. Wow. ¿Y a Gonzalo por qué le gusta Viktor Frankl? Pues mira, a mí me gusta porque, sobre todo este libro, El hombre en busca del sentido último. Viktor Frankl es un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, ¿no? Entonces, toda la vivencia que recopiló en esa experiencia que afortunadamente pudo salir adelante, me veo como muy reflejado en él, porque habla de pérdidas, habla de sufrimiento, ¿no? Que no es porque yo sufra y, todos sufrimos, el ser humano sufre, tiene pérdidas, perdemos a nuestros padres, perdemos a nuestros abuelos, a gente, pero yo creo que la diferencia la hace el sentido en el que tomamos o el propósito que le damos a esas pérdidas. Él no victimiza el sufrimiento, que eso es a mí lo que me gusta. Él lo que hace es darle un sentido a todo eso para salir adelante y volverlo un aprendizaje. Como dicen, verle lo bueno a lo malo, ¿no? Poniéndolo, pues así que en un lenguaje mucho más coloquial. Y eso es a mí lo que me ha servido mucho, ¿no? O sea, yo a mis 48 años, pues ya perdí una hija, perdí a un hermano, perdí a mis padres, o sea, soy huérfano a los 48 años. Siento que he tenido muchas pérdidas, he perdido empresas, ¿no? Pero creo que mucho de cómo he afrontado cada una de esas situaciones me han puesto en una posición muy diferente, sin victimizarme, sin deprimirme. Por supuesto que lloro, por supuesto que he estado triste, pero bueno, o sea, tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque mucha gente depende de ti. Y hoy en mi empresa, en mi familia, pues yo tengo que estar bien para que todo el mundo esté bien, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente me gusta de este libro. Creo que lo deja muy claro, ¿no? Y que básicamente es eso. El sufrimiento no te victimiza, te da una oportunidad para crecer. Me encanta. Será una gran ocasión para volver sobre Viktor Frankl. Ahora además en esta edición que se ve súper bonita de Paidós, de El hombre en busca del sentido último. Te lo agradezco mucho. Con mucho cariño. Muchas gracias. 3 preguntas rápidas, buscando igual, así como respuestas muy concretas de un hábito matutino indispensable. Pues definitivamente es darle un beso a mi hija. Ese es mi motor y es mi hábito, es no negociable. ¿No? Me quedo también con él. Canción que te guste o que te guste pero que te motive, ¿no? Que es ese tipo de acordes que te empiezan a alegrar también el alma. Fíjate que, aunque lo han medio, decía mi mamá, choteado un poquito en Claro. en las bioseries, Vive de Napoleón, me encanta la canción, creo que dice, es vivir, ¿no? Y que al final del día todo lo que haces aquí no te llevas nada y tienes que disfrutar cada día. Por Me eso me encanta gusta tanto, también, ¿no? por supuesto, Napoleón, Sí. esa canción y muchas otras de sus canciones, crecí con ellas, por supuesto. Así es. Oye, una última. ¿Alguna persona que te gustaría entrevistar? ¿Alguna persona que te gustaría traerle a estos micrófonos, o si no, al menos eso, invitarla a cenar a tu casa y preguntarle 5, 6 o 27 cosas de las que te importan a ti? Pues mira, él era el ex CEO de Starbucks, ¿no? Howard Schultz. Y, él tiene una gran historia porque hizo... No, o sea, no tanto por el café. El café, que aparte me encanta, el café es parte también de todos mis días. Él desarrolló una empresa muy grande, ¿no? Con una idea, pues también desde
con muchos obstáculos, ¿no? Tuvo muchos obstáculos, pero al final del día desarrolló la empresa con mucho sentido y encontró el equilibrio entre la rentabilidad y la comodidad laboral, ¿no? Entonces, tú puedes a la gente que trabaja en Starbucks, muy raro encontrarás a alguien con mala actitud, ¿no? Es gente joven, y siempre tienen, y donde te pares en cualquier parte del mundo, ¿no? Y sigue siendo el negocio pues más rentable de algo tan sencillo que es como el café. Entonces, encontrar ese equilibrio, me encantaría saber cómo lo hizo, en qué estaba pensando, y por eso me gustaría platicar mucho con él. Pues mira, ya verás que ahora que Howard Schultz escuche el podcast, a lo mejor se anima a que lo invitemos a cenar, que me vas a invitar también a mí, claro. Porque yo también tengo eso, algunas preguntitas que hacerle a este señor, no importa que sea solo con café, ¿no? Yo encantado de la vida, sí, no, estaría padrísimo, increíble. Padrísimo. Gonzalo, yo estoy muy agradecido por el tiempo que nos regalas en venir a esta conversación. Yo tengo la suerte, como la vamos a tener después con Schultz, yo tengo la suerte de poder hacer estas preguntas que por supuesto que me interesan a mí, que creo que pueden ser inspiradoras y que también creo que pueden ayudar a nuestra audiencia a tener más motivos para darle sentido a su vida. Yo te agradezco que nos muestres cómo el crecimiento profesional no está reñido con el compromiso social, que construir no es únicamente levantar edificios, culminar, dar forma a acabados o apurarse con un estadio, ¿no? Y esto es bien importante, y que una vida lograda no se grafica en una línea recta. Tiene esas subidas, bajadas, intensidades, valles, que son parte del camino, que son parte de la odisea de nuestra existencia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Gracias. El formato está increíble. Muchas felicidades a ti también, Vicente. Lo haces espectacular. Gracias.